Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Gracias a ustedes por estar conmigo hoy de nuevo. Por lo que se ve, parece que vamos a estar muy a menudo porque las cosas están poniendo difícil. Y, y vamos a estar aquí enseñando con ustedes. Vamos a abrir con una oración y entramos en la enseñanza de la noche de hoy. Padre Abraham, Isaac, Jacob, te damos gracias por el privilegio de servirte. Gracias por la bendición de ser tus siervos y te agradecemos y glorificamos tu santo nombre. Porque nos das libertad aunque el mundo quiera opresión. Sabemos que tenemos el regalo de la vida eterna y estamos seguros que tú nos vindicarás, nos restaurarás y habrá redención para tu pueblo, no importa su situación. Confiamos en ti, sabemos que tú eres fiel, justo y santo. En el nombre de Yeshua, amén. Ok. En esta noche vamos a hablar, esta mañana yo hice un estudio acerca de lo que los tiempos sagrados. En realidad no me voy a enfocar tanto en eso esta noche, sino lo voy a tocar basado en lo que se llaman la porción de la Torah. Okay, la porción de la Torah se llama en hebreo Pagashat, o la Pagashá. Ellos toman la porción de los 5 libros de Moisés. Cada semana toman entre 4 o 5, depende cuántos capítulos, y lo estudian esa semana. Si ustedes aprenden a estudiar la Biblia de esa forma, en un año pueden cubrir los 5 libros de Moisés. Y la conexión en los profetas, y la conexión en las fiestas, y la conexión en los espacios sagrados, y los tiempos señalados. Entonces, vamos a poder aprender un poco más acerca de la estructura de un convenio, acerca de lo que el Eterno requiere de nosotros como pueblo, para que podamos entonces caminar de acuerdo al mandamiento. En la parashat de esta semana se llama Kitabo. Cada título de cada porción de los 5 libros de Moisés es basado en la primera palabra de ese capítulo. Por ejemplo, Kitabo está hablando de lo que está ocurriendo cuando hayas entrado a la tierra. ¿Ve? Así que ellos nombran la porción de esa semana basado en lo primero que dice el verso. Okay. Generalmente todos están conectados. Todos están conectados, pero en otra ocasión te explico cómo. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a leer el capítulo 26. Es del capítulo 26, versículo 1, al capítulo 29, versículo 8. Pero no lo vamos a leer todo porque nos tomaría mucho tiempo. Pero lo que voy a hacer es, voy a conectar lo que leemos en el capítulo 26 con lo que estuve enseñando esta mañana y repasar unos conceptos muy importantes acerca de los espacios sagrados y los tiempos señalados, o lo que se llaman las fiestas. ¿Qué son fiestas? ¿Qué son tiempos sagrados? Para que podamos entender un contexto desde ahora que están comenzando, para que después más tarde no haya confusión, porque a veces en la confusión crean controversias, debates, y después hay muchas personas que se dividen porque no entienden los principios de lo que es el templo. Todo está conectado con el templo. Los diezmos, las ofrendas, todo, los calendarios, el sacerdocio, los mandamientos, todo está conectado con el templo. De los 613 mandamientos que existen en los 5 libros de Moisés, 279 están conectados con el templo. Un poquito más arriba. Ok. Ahora mejor. Perfecto. Ok. Entonces, si el 45% de los mandamientos tiene que ver directamente con el templo, ¿por qué no estudiamos el templo? Me gustaría algún día que las personas que viven en el área pues vinieran y fueran parte del estudio local, porque así podemos hacer preguntas, podemos dialogar. A veces el internet nos da su favor. Es muy cómodo, ¿verdad? Pero continuamos enseñando y ayudando y explicando las cosas. Vamos a leer el capítulo 26. Lo voy a leer poco a poco y vamos a ir identificando, vamos explicando cómo estudiamos la Biblia en un contexto cultural, histórico, ¿ok? Bíblico del templo. Tenemos que cubrirlo de toda esa forma para tener un mayor entendimiento. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Adonai tu Elohim te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Adonai tu Elohim te da y las pondrás en una canasta. Vamos a hablar acerca de eso. ¿Okay? Estamos hablando ahora de lo que son primicias. Ellos entraron en la tierra en el tiempo de Pascua, por cierto. Y tenemos que considerar el contexto histórico, geográfico y tiempo y espacio. Tiempo y espacio. Tiempo y espacio. Muchas veces leemos la Biblia, pero nosotros no facilitamos para entender qué tiempo ocurrió los eventos que estamos leyendo.
El ministerio de Yeshua, por ejemplo, comenzó en el 1 de Elul. Estamos en el principio de Elul. Quiere decir que cuando él lee Isaías 61 en la sinagoga, estaba cerca del día de expiación. Y es interesante que el día de expiación es cuando se proclamaba y se declaraba el jubileo desde el templo después del servicio de expiación. Todo está conectado. El mensaje de Yeshua se alinea con la fiesta, con los espacios sagrados. Bueno, todo el ministerio de Yeshua está con las fiestas, o en este caso las solemnidades de Pascua, Pentecostés, Sukkot. Muchos de los eventos ocurrieron durante ese lapso de tiempo, y otros eventos ocurrieron en conjunto con los tiempos señalados de alta santidad, como Yom Teruah, el día de trompetas, y Yom HaKippurim, el día de expiación. Si preguntamos cuál era el servicio del templo en el día de expiación, o cuál era el servicio del templo en el día de Yom Teruah, de trompetas, no vas a encontrar muchas personas que están informadas acerca de los eventos, que la Biblia te menciona un vocabulario, la Biblia te menciona unas expresiones idiomáticas que están conectadas directamente con esos días, y le pasamos por encima y nunca lo notamos. ¿Están conmigo? Ok, entonces en estos dos primeros versículos, lo primero es que está ocurriendo, están cruzando el río Jordán cerca de Pascua. Cuando cruzan, antes de Pesach, obvio, cruzan a la tierra, construyen un altar en el Gerizim. Shechem se llama en hebreo, Shechem, Samaria, donde está Mount Evo, Mount Gerizim. Yo llevo a mi gira en ese lugar, el monte de maldición y de bendición. Nosotros hacemos estudios desde ese lugar y podemos ver el valle donde ellos entraron por la tierra. Y dice, entonces tomará de las primicias de todos los frutos. ¿Por qué el Eterno está instruyendo a Israel? Lo primero que tienen que hacer es tomar de todas las primicias de los frutos de la tierra. Lo primero que menciona. No construyen un tabernáculo, no hazme esto, no. Tú vas a agarrar todo lo que sale de la tierra y me lo vas a dedicar a mí. Esa es la pregunta que deben hacer. Nosotros tenemos que aprender a hacer preguntas cuando leemos estos textos. Una de las cosas que tenemos que, cuando estudiamos los tiempos señalados, o lo que se llama fiestas, que en hebreo, repitan conmigo, Hag, representa las solemnidades como Pascua, pan sin levadura, Pentecostés y tabernáculos. Eso se llama en hebreo plural, Hagim. ¿Qué? ¿Puede decirle eso sin escupirle a su hermano? Hagim. Ok. Hagim es lo plural para Hag, que son fiestas. O lo conocemos como fiestas, pero son tiempos señalados. Repitan conmigo, Moedim. O singular, Moed, que son tiempos señalados. Repitan conmigo, Mikre Chodesh. Mikre Chodesh es una santa convocación. El sábado es santa convocación. El primer día de pan sin levadura, el séptimo día de pan sin levadura, el día de Shavuot, el Pentecostés, el día de trompetas, el día de Yom Kippur, el primer día de Sukkot y el séptimo día de Sukkot son una santa convocación porque son sábados especiales. Está el sábado semanal y está el sábado de las convocaciones de los tiempos señalados, que unos son para arrepentimiento y para expiación, y los otros son para fiestas de peregrinación. No voy a repetir todo eso. Está grabado, lo van a tener que ver de nuevo. Ok, entonces, lo primero que el Eterno le dice a Israel es, cuando llegues a la tierra, tú vas a agarrar del fruto, las primicias, y me lo vas a dedicar a mí. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que dedicar las primicias? Para poder entender eso, literalmente nos tomaría 2 o 3 horas. Porque estamos hablando de lo que es el inframundo, fertilidad y las religiones del antiguo mundo. Ahí es donde entra el contraste. Cuando hice el estudio acerca del contraste de los templos paganos con el de Dios. Ahora entendemos por qué hice ese estudio antes de entrar a estos temas. Porque ahora tenemos una base de entender por qué el Eterno le dice a Israel, todos los frutos me los das a mí. Ok, los cananeos pensaban
que Baal proveía la lluvia, pero que la lluvia era el espermatozoide de Baal, que tenía un sexo cósmico con la tierra, la madre tierra, que es Astarte o Ashera, y ahí producían el fruto, y ese fruto de ese sexo cósmico ahora se lo presentaban a las personas que pensaban que era el sexo cósmico entre Baal y Ashera o Astarte, uno de los dos, y ahora llevaban ese fruto a los templos paganos de inframundo y también de fertilidad. El Eterno inmediatamente le dice a Israel, tú vas a ser mis testigos de que yo soy yo soy el Dios que te provee a ti el fruto de la tierra y no Baal. Lo primero es, convierte a Israel como un testigo de la soberanía y el único ¿cómo se dice? El único patrón es el Dios de Israel y no los dioses paganos. Por eso es que en el mundo antiguo Israel se asimiló a la religión cananea, comenzaron a adorar a los dioses de los cananeos, comenzaron a traer ofrendas a los lugares altos, las montañas con ídolos de los cananeos, y eso fue una abominación en contra del Eterno, porque estamos rechazando el patrocinio de Dios por el patrocinio de un Dios que no existe. Solamente lo que llama la atención a esos dioses paganos era que todo lo que se hacía tenía que ver con un contexto de inmoralidad. Y la inmoralidad es algo que todo humano cae en ella. De una forma u otra siempre cae en ella. Cuando está fuera del pacto. ¿Me están siguiendo? Entonces inmediatamente el Eterno dice, cuando entres a la tierra, esto es lo que vas a hacer. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares. ¿Pero qué frutos son? Los 7 frutos que el Eterno dijo que la tierra provee. ¿Ok? Los 7 frutos. Y no recuerdo ahora mismo cuáles son. ¿Ok? Olives and I know that. Entonces, if you find it in the text, let me know. Dice, y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás, declaró hoy a Adonai tu Elohim, que he entrado en la tierra que juró a Adonai a nuestros padres que nos daría. Esto es sumamente importante. En la palabra jurar carga un contexto legal. La palabra jurar carga un contexto legal que tenemos que estudiar. ¿Cuántos de ustedes nunca han considerado estudiar el contexto bíblico y la legalidad de lo que es Shvuah Nederim, o votos o juramentos? Cada uno de ustedes hizo un juramento cuando aceptó a Yeshua como tu amo y que Dios lo resucitó de los muertos. Es una confesión. Hicieron un juramento, pero no nos enseñaron el mandamiento. Ahora estamos enseñando el mandamiento. Ahora estamos entrando en la obediencia dentro de ese mandamiento. El juramento es sumamente importante. Entonces, cuando dice, no tomarás el nombre de Adonai en vano, no está diciendo que no pronuncies el nombre sagrado. Lo que te está diciendo es que no uses el nombre sagrado para hacer un juramento y después no cumplirlo. ¿Quieren que repita eso? Necesito cooperación. Ok. Cuando se usa el nombre de Adonai, Yod-Heh-Vav-Heh, que todo el mundo hoy día quiere pronunciar el nombre, pero lo pronuncian hasta para ir al baño. Me disculpan, pero el nombre es santo. Tenemos que entender cómo usar el nombre del Eterno porque implica la santidad de ese nombre. Todo lo que hacemos, estamos representando la integridad y el carácter del nombre que Dios tiene, el carácter que Dios tiene a través de su nombre. Todo el mundo debe entender esto, porque si usted hace algo que está ilegal o es malo, su nombre causa vergüenza. Cuando la gente escucha su nombre, yo puedo dar unos ejemplos ahora mismo, que todo el mundo lo entiende. Talibán, vergüenza. Para no seguir mencionando. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces cuando decimos el nombre de Adonai, Yod-Heh-Vav-Heh, en el mundo antiguo era cuando tú hacías un juramento. Ustedes van a una corte hoy, si van a la corte y van a ser testigos. I need to go to court next week. Just remind me, I forgot. Okay. Uno tiene que hacer juramento. Y cuando tú haces el juramento, si tú no haces lo que tienes que hacer basado en ese juramento, es perjurio. Tú puedes ir a la cárcel. Hay una penalidad
por transgredir ese juramento. Y en el caso de nosotros, nuestros juramentos tienen que ir basados en el nombre y la integridad y el carácter de Dios. Si hacemos un juramento en el nombre de Dios y no hacemos lo que dijimos que íbamos a hacer, el que sufre la vergüenza es el Dios de Israel. Por eso es que cuando la gente dice, no, que el nombre es así, y no, que el nombre es así, y el énfasis es en el nombre, pero no en la conducta lleva la vergüenza al nombre que están tratando de pronunciar. Porque lo que Dios está escuchando, está viendo, es la conducta, y si la conducta no va a la misma par con el carácter y la misericordia y el amor de Dios, entonces estamos representando su nombre equivocadamente. ¿Sí? Entonces el Eterno dice, el juramento que hizo con nuestros padres, que nos daría. ¿Dónde se encuentra eso? Quiere decir que tenemos que ir a Génesis capítulo 15. En Génesis capítulo 15, hoy quiero tomar esta clase para enseñar un poquito cómo yo estudio. Porque nos está dando una, como decimos en Puerto Rico, un la, como un indicador. Dice, a la tierra que has entrado en la tierra que juró Adonai a nuestros padres que nos daría. ¿Dónde ocurrió ese juramento? Ahí es donde tenemos que parar nuestro estudio en el capítulo 26 y ir al lugar donde ocurre ese juramento, que es Génesis 15. Génesis 15, perdón. Sí, Génesis 15. I don't know yet. Ya va. Génesis 15. Ya. En aquel día hizo Adonai un juramento, un pacto con Abraham. Hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los eteos, de los fereceos y los refaitas, los amarreos, los cananeos, los gergeseos y los sebeseos y los demás seos. ¿Ok? Quiere decir que cuando Israel entró a la tierra de Israel, cuando Israel entró a la tierra de Canaán, ellos tenían el derecho de hacer guerra en contra de esos pueblos. Porque el creador del universo le había dado esa tierra como regalo a Israel. ¿Me están siguiendo? Entonces, sabemos que en Génesis 15, el Dios de Israel le promete dos cosas a Abraham, Isaac y Jacob. Le promete descendencia y le promete una herencia. Descendencia y herencia. Ese es el tema en Gálatas. Cómo es que nosotros somos justificados para heredar la tierra y ser injertados en la descendencia. ¿Cómo yo conecté un versículo en Deuteronomio con Génesis 15 con Gálatas? Porque hay una clave en ese versículo que lo ata completamente. El problema es que no estamos viendo cómo lo estamos atando. Tiene que ver con convenios. ¿Recuerdan ustedes la misma metodología, verdad que sí? Entonces quiere decir, aquí está implicado el nombre de Dios, quiere decir el honor de Dios. El convenio, porque uno entra en convenio tomando juramento. Quiere decir que si yo entro en convenio dentro del pacto con el Dios de Israel, y Él ha hecho un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, para que cualquier persona que entre en el pacto con el Dios de Israel pueda injertarse a su reino, que son los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora tenemos herencia y descendencia. Podemos ser injertados en la conciudadanía de Israel. No quiere decir que somos biológicamente hijos de Israel, pero podemos ser adoptados e injertados y ser legalmente parte de la conciudadanía, así como una persona que viene de otro país y hace juramento a la bandera de los Estados Unidos. Somos ciudadanos del pueblo de Dios. Quiere decir que tenemos que nosotros caminar de acuerdo a los preceptos y estatutos del pueblo de Dios. ¿Tiene lógica, no? Ok, entonces, y recuerda, y dice, declaró hoy Adonai tu Elohim. Por favor, recuerden algo. El libro de Deuteronomio fue escrito en un día. El momento que Moisés termina el libro de Deuteronomio muere. ¿No sabían eso? Y está escrito en un contexto de convenio. Por cierto, nosotros y los educadores ya saben que el libro de
Deuteronomio está escrito en un formato como un tratado de renovación. En otras palabras, tú podías llamar esto un pacto renovado, porque fue a la segunda generación después de 40 años antes de entrar a la tierra prometida. ¿Ok? Quiere decir que los pactos renovados no es nada nuevo. Cuando Yeshua dijo, yo vengo a renovar el pacto, no es nada nuevo. ¿Qué? Está restaurando al pueblo de Israel. En el caso de Yeshua, él viene a restaurar no solamente a las 12 tribus, pero también a toda la humanidad como el último Adán. Ok, continuamos. Dice el versículo 4. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Adonai tu Elohim. Entonces, hablarás y dirás delante de Adonai tu Elohim. Ahora, eso quiere decir que delante del altar es una expresión idiomática, que decir delante del altar quiere decir delante de Dios. Por eso es que los sacrificios se llevaban al norte del altar, porque está delante del Eterno. Esa es una expresión idiomática que ahora puedes conectar a través de todas las escrituras. Dice, versículo 5. Entonces hablarás y dirás delante de Adonai tu Elohim. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto. Está hablando de Jacob. Y habitó allí con pocos hombres. Allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Adonai, nuestro Elohim, el Elohim de nuestros padres. Adonai oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Está llegando el momento en este mundo en el cual esto se está repitiendo. ¿Saben ustedes cómo orarle al Eterno? ¿Saben ustedes qué decir de acuerdo al aspecto legal, bíblico de lo que es un convenio? Porque nosotros podemos hablar al Eterno en oración, utilizar una fórmula de convenio en nuestra oración, que cuando la utilizamos, el Eterno inclina su oído. No porque somos dignos, sino porque estamos utilizando el vocabulario en la cual Él responde. ¿Ok? Es algo legal. Es algo legal. Cuando nos oprimen, nosotros utilizamos el vocabulario que ayuda al Eterno a decir, ok, mi pueblo está en opresión. Por eso las oraciones están compuestas de esa forma, un aspecto legal. Versículo 7. Y clamamos a Adonai nuestro Elohim y de nuestros padres, y Adonai escuchó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Versículo 8. Y Adonai nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran espanto y con señales y con milagros. Dice, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye de leche y miel. La miel que utiliza ahí es de dátiles. La miel de dátiles. No es miel de abeja. No, es de dátiles. Ok, sí. Y es deliciosa. Sí, cuando vayas de nuevo a casa. Tenemos, ¿verdad? De dátiles en casa. Sí, de dátiles. Pero la miel de dátiles es muy buenísima. ¿Ok? Dice de esta forma. El versículo 10. Te alegrarás en todo el bien que Adonai tu Elohim te haya dado a ti y a tu casa. Así tú como el levita y el extranjero, como que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, ese es tributo al soberano. Israel es el vasallo y el Todopoderoso es el patrón y el soberano de Israel que provee la necesidad del pueblo. Y el pueblo es recíproco y provee la necesidad del forastero, del necesitado, del levita y del pobre y la viuda. Esos son los actos de justicia y bondad. Dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Ok, mira qué interesante. En el templo se daba el diezmo cuando el templo estaba vigente, se daba el diezmo el tercer año y el sexto año, porque tenía que ver con los ciclos agrícolas. También se daba dinero. El que diga que no se daba dinero como diezmo, no está estudiando la Biblia. Hay muchas personas dentro de raíces hebreas que dicen, no, pero ya no se puede dar ningún tipo de ofrendas porque todo era agrícola. Entonces, ¿por qué tenían 13 canastas en el templo para dar ofrendas en dinero?
¿Y por qué dice la Biblia que si tú vives muy lejos de Israel y no puedes llevar a tus animales, que los vendas, trae el dinero, llega a Jerusalén y compra el animal? O sea, llegará el momento cuando vamos a tener que decidir estudiar. Porque estamos creando un caos por no dedicarle tiempo a las cosas que no estudiamos, que es el templo. Dígame. Hay por ahí también una cita que tenían que dar una ofrenda para el templo cada año. Son tegumá. Las ofrendas eran continuas. Está el olá, que es el holocausto. Traje una ofrenda y mucho de eso era completamente consumida. Pero habían otras ofrendas que se traían que parte de eso era supliendo la necesidad para los sacerdotes y los levitas y sus familias, para que ellos pudieran comer. Parte de tu ofrenda al templo, voluntarias o diarias, terminaba siendo parte de la provisión de comida a los sacerdotes y toda la administración del templo en ese día. ¿Ok? Quiere decir que había un propósito. Cuando usted agarra ofrenda en esta congregación, ¿para qué es? Para que pueda pagar la luz, el aire acondicionado, mantenerlo limpio, es lo mismo. Hay una administración que se está ayudando para mantener corriendo. Es increíble. En la iglesia pagamos cuanta ofrenda y diezmo con manipulación de los líderes. Llegamos a la Torá y ahora justificamos para no hacer nada. Impresionante. Cuando es al revés. Ahora que estamos en la Torá, estamos en el convenio, Él nos da todos los recursos para que podamos entonces ayudar a otras más personas para que vean que es el Dios de Israel que nos ayuda. ¿Ok? Versículo 13. Y dirás delante de Adonai tu Elohim, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita. Porque es Corbán. Por cierto, esto es lo que está hablando Marcos capítulo 7. Cuando Yeshua está retando a los líderes, porque ellos dicen, la Torah dice, honra a tu padre y a tu madre, pero después tú dices, no, que esto es Corbán. Ellos están utilizando el precepto bíblico, que cuando tú dedicas algo al Eterno, le llamas Corbán, que es para el Eterno, nadie lo puede tocar porque es santo. ¿Ok? El primer fruto de un árbol, nadie puede comer ese fruto porque es santo, es para el Eterno. Entonces ellos, algunos de los fariseos, no todos, los corruptos, no todos, los corruptos, estaban tomando estas cositas bíblicas como excusa para ellos lucrarse y no ayudar a sus padres. Y Yeshua está retando a ese tipo de actitud. Como hay personas dentro de la religión que utilizan la Biblia para justificar sus cosas. Es lo mismo, ocurre en cada religión. Eso es lo que estamos tratando de evitar. ¿Ok? Dice, y dirás, voy a leerlo de nuevo, versículo 13. Y dirás delante de Adonai tu Elohim, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni he olvidado de ellos. No he comido, oigan esto, esta es la clave, esto es lo que le estaba hablando a usted acerca del versículo número 2. Aquí se valida, porque vi lo que dice, no he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos, porque las religiones del antiguo Medio Oriente eran del inframundo. No pueden mezclar lo santo con lo profano. Por eso que esto es sumamente importante. Una pregunta, si no estudiamos el templo y no estudiamos los antiguos templos para saber cómo hacían sus cosas allá, por eso tenemos la Iglesia Católica que entierra a los muertos en sus congregaciones. Y que tienen un Cristo muerto en una cruz. No me digas a mí que es una religión de vida. Cuando su imagen número 1 es un Cristo colgado en un madero, que la Torah llama eso una abominación. Entonces, con la evidencia que estoy viendo, entonces eso no es una religión de vida. Es una religión que promueve la muerte. Cuando la Biblia está promoviendo la vida y Yeshua es de la resurrección. No es la muerte, es la resurrección. Porque si Yeshua no resucitó, estamos perdiendo tiempo. Eso es lo que nos dice Pablo en 1 Corintios, ¿sí? ¿Tiene sentido hasta el momento? Ok, dice, terminando el versículo 14. He obedecido la voz de Adonai mi Elohim, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa,
desde el cielo y bendice a tu pueblo, Israel, y a la tierra que nos ha dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Adonai tu Elohim te mandó hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente, eso envuelve juramento, hoy que Adonai tu Elohim, que Adonai es tu Elohim, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, y escucharás su voz. Caminarás, andarás en sus caminos, guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos. Pregunta, ¿cuántos de ustedes han estudiado qué son decretos, mandamientos, estatutos? Por eso estamos como estamos, familia. Por eso estamos confundidos en muchas cosas. Cuando viene Pesaj, Éxodo 12 dice, Jukah Pesaj. Eso es un decreto. Cuando estudiamos lo que es un decreto, nadie puede cambiar el decreto cuando un rey lo hace. Si tú cambias ese decreto, estás usurpando la autoridad del rey y eso es una abominación en contra del rey. Cuando cambiamos un mandamiento, que no tenemos la autoridad para hacerlo, estamos usurpando la autoridad de Dios. Esto es serio, familia. Estamos entrando en un convenio. Usted compró un automóvil, firmó, ¿sí? Tiene que hacer pago, ¿no? Hay un interés y le dice cuánto tiempo para pagar el automóvil mensualmente. ¿Qué ocurre si usted decide no pagarlo y usted dice, no, yo voy a cambiar mi juramento que está basado en su firma? Su crédito se va abajo. Su credibilidad con el banco no va a tenerla más. Después ellos van a hacer ¿qué? El banco va a ir a buscar su carro, le quita el carro y pierde el crédito. No tiene más bendición. Tiene necesidad, va al banco. No, usted no es buena paga. Busque otro lugar. Y nos preguntamos por qué entonces después no hay bendición dentro del cuerpo del Mesías. Porque entramos en un convenio y después cambiamos los decretos, los mandamientos y los estatutos a como a nosotros nos interese, y después nos preguntamos por qué la vida de nosotros no echa hacia adelante. ¿Cómo el Eterno puede bendecirnos a nosotros si nos estamos haciendo una afrenta a su autoridad constantemente? ¿Qué ocurre con sus hijos si usted le dice bote la basura y su hijo le dice no, yo vivo por gracia, bótala tú? ¿Usted no le va a poner disciplina a sus hijos? Dile eso a un niño de 10 años. Para ver cómo te mire, se echa a reír y mira a la madre. Entonces, ¿cómo pretendemos que el Eterno tenga la misericordia cuando ya tuvo misericordia, nos ha redimido, restaurado, reconciliado con Él, nos da sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos para ser instruidos en cómo caminar en la voluntad que Él quiere que caminemos y cambiamos todos y después quedamos bendición? Por eso es que el sistema religioso, especialmente de prosperidad, ¿qué es lo que hace? Va el capítulo 28 y lo lee de esta forma. Y este fue el cambio en mi vida. 1998 yo escuché a un líder de una congregación en Tampa de 10,000 personas. Trajo un Escalade, un Cadillac, un truck grandísimo, bello, precioso, espectacular. Lo manejó hasta adentro. Y empezó a citar esto para que todo el mundo viera que eres un hombre bendecido. Y él dice, cito esto. Dice, vendrán sobre ti todas estas cosas, bendición, y te alcanzará. Y ahí lo dejaba. Hablando acerca de la bendición. Si tú donas $100, si tú donas $1,000, la bendición te va a alcanzar. Y como ya tuve una mala experiencia con ese caballero porque me dejó en la calle. No, en serio, me dejó en la calle. Él no hizo lo que aquí decía en el capítulo 26. Cuando yo tuve una necesidad, pedí ayuda a la iglesia y me dejaron en la calle. Perdí mi apartamento. Perdí todo. Vivía con una persona por un mes, con un amigo, antes que pudiera. Como el próximo fin de semana, llega el pastor con su gran carro después que me dejó en la calle. Y empezó a citar ese versículo. Y yo dije, wow, espérate. El ejemplo que él me dio a mí dejándome en la calle, y ahora él dice que yo no voy a ser bendecido cuando yo doy todo mi dinero, cuando yo doy todo y me dejó en la calle, al punto que no pagaba mi deuda para darle el diezmo o una ofrenda que querían. Y me cita un versículo. Y yo dije, en ese momento dije,
¿Dónde está ese versículo? No leí la parte del versículo. Leí el versículo 1, 2 y 3. Y dice de esta forma: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te proscribo hoy, también Adonai tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Wow, eso es condicional. Si yo obedezco me va a bendecir. ¿Verdad que sí? Pero él no dijo eso. Él dijo: si yo doy dinero, él me exaltará y me pondrá sobre todas las naciones. Y después dice: y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y lo dejaba allí. Pero eso no es lo que el texto dice. Dice: también Adonai tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Adonai tu Elohim. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Yo me indigné en ese momento. Y yo fui al copastor ahí mismo y le dije: momentico, este me dice que yo voy a ser bendecido si yo doy dinero. Pero el versículo que él me citó no dice eso, y se lo mostré ahí. Cerré mi Biblia, agarré, nunca más regresé. Porque la evidencia de la conducta que la persona estaba llevando a diario no iba a la par con lo que estaba predicando. Y yo pude ver el versículo en completa claridad sin ningún tipo de manipulación. Si yo estoy seguro que si no me hubiera dejado en la calle, yo seguía con la misma cosa todo el tiempo y nunca me hubiera dado cuenta. Quiere decir que esa experiencia que yo pasé era necesaria para yo abrir mis ojos y ver la conducta y no verlo de afuera, sino verlo de adentro. El carácter y lo que hizo en mi persona y otras personas, que un amigo mío fue a la cárcel por 2 años por culpa de él. Ay, si ustedes supieran lo que uno vive a veces. Exacto. Por eso tenemos un testimonio para apreciar lo que el Eterno nos da. ¿Ok? ¿Tiene sentido? Por eso tenemos el sabio. Todo esto estamos sacando del capítulo 26 nada más. ¿Ok? ¿Qué versículo estaba? Versículo 18. Y Adonai ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Condicional. Condicional. No digas que eres pueblo escogido, real sacerdocio, si rehúsas guardar los mandamientos. Porque ahí está claramente condicional. Adonai tu Elohim, Adonai ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. Ese es un vocabulario de adopción. ¿Ok? De su exclusiva posesión. Si alguien te toca, él le declara guerra para protegerte. Y si nosotros transgredimos el mandamiento, él tiene la autoridad de permitir que de las maldiciones en Deuteronomio 28, que nosotros hemos estado de acuerdo. Cuando usted aceptó a Yeshua, es como si hubiera estado en el monte Sinaí. Por eso Pablo dice en 1 Corintios, él dice: porque todos estábamos en el desierto, porque todos estábamos bajo la nube. Es como si cuando tú aceptaste a Yeshua, transciende el tiempo. Es como si estuviéramos en el monte Sinaí con ellos allí aceptando el convenio. El yugo de libertad, no de peso de la ley, sino de libertad de la esclavitud de la muerte. ¿Ok? Y dice: como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor. Oigan esto, esta es la razón. Mira, esta es la mayor, how can I say it in Spanish? The greatest motivation, la gran motivación que el Eterno nos puede dar a nosotros hoy. Oigan esto, el Eterno, no yo. Dice: a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo, Adonai tu Elohim, como él lo ha dicho, como él ha dicho. Para loor, fama y gloria. Para que el mundo, cuando nos vea a nosotros hablar, caminar y actuar, vean a Dios a través de nosotros. Por eso somos Emmanuel. Nuestra conducta en la obediencia nos convierte. Dios está en nosotros para que el mundo pueda ver la evidencia de un Dios verdadero en la tierra. ¡Qué gran responsabilidad!
Si yo le abuso, si le miento, si lo maltrato, no ayudo al pobre necesitado, a la viuda, no estamos actuando de acuerdo a lo que Él nos dijo. Al levita, ¿cuántos levitas hay en el reino? Nadie busca ni sabe. Debiera preguntar a la gente, ¿quiénes son los levitas dentro del reino? Pues un mandamiento al pobre necesitado, al levita, al extranjero. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los levitas dentro del reino? Porque tenemos un mandato de dar ofrendas. No lo hacemos, el judío lo hace. El judío sabe en la sinagoga quiénes son los levitas y los kohanim, los sacerdotes. ¿Las personas que dan diezmos y ofrendas en una iglesia vienen siendo levitas? No, no. En la Biblia son los hijos de Aarón. A los levitas y a los sacerdotes. Pero como no tenemos templo, ahora se le da la ayuda a un tegumá. Un tegumá es como una ofrenda. Que en realidad la palabra diezmo debe ser tegumá. Porque había diezmo para el templo. ¿Me están siguiendo? Pero hay ofrendas para el mantenimiento y para el beneficio de que las personas que están haciendo el trabajo puedan facilitarles a ellos. Pasa que no sabemos los términos y confundimos una con la otra. Entonces mira qué interesante. En el tercer año y el sexto año, los diezmos para el levita, el extranjero y las viudas en la Biblia, ¿no? En el séptimo año no hay diezmos al templo, sino que Dios cancela todas las deudas al pueblo. La relación horizontal y vertical. Si yo te ayudo en el tercer año y te ayudo en el sexto año, el Eterno perdona a todos, no tenemos que traer el diezmo al templo en el séptimo año. Estamos hablando de un diezmo específico, no otras ofrendas y sacrificios. Estamos hablando de un diezmo específico. Es como si usted dice, hay una ofrenda para de eso, y hay un diezmo para construcción, y hay un diezmo para una ofrenda para esto. De repente una persona trae ofrenda para aquí, para aquí, para aquí. Pero usted dice, ok familia, ya terminamos acá, no tiene que traer la ofrenda para esto. ¿Me siguen? Así era el templo, facilitando. La administración era para ayudar a facilitar a la comunidad poder funcionar. Que no se podía descartar ni a la viuda necesitada ni a la levita. Entonces los judíos saben esto. Hay una persona que trae ofrenda, le dan al levita y el levita agarra de eso y se le da al sacerdote. ¿Todavía funciona así? Tengo un amigo que es levita y cuando yo voy a Israel, levita, yo recuerdo que él me dijo en el 2006, me dijo, wow, nunca te has olvidado el convenio con Leví. Y por eso he podido adquirir mucha credibilidad con él. Porque leyendo el mandamiento yo dije, yo conozco uno, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Dice, entonces comenzamos aquí con los diezmos de la tierra, el fruto de la tierra. ¿Cuándo se traían esos frutos al templo? Esa es la clave. Se traía desde diciembre hasta Pentecostés. Específicamente en Pentecostés se traían los primeros frutos, porque tiene que ver con el ciclo de las fiestas, en este caso solemnidades, o en hebreo Hagim. Los Hagim son ¿qué? Pan sin levadura, Shavuot, Pentecostés y Sukkot. El día de trompetas y el día de Yom Kippur son días señalados de alta santidad, pero con otra función diferente. ¿Ok? Pero los frutos, de acuerdo a la Biblia, nos dice que es exactamente en Levítico, vamos a leer aquí. Levítico 23, Levítico 23, versículo 1 y 2 dice, habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las solemnidades, ¿ok? De Adonai en las cuales proclamaréis santas convocaciones, ¿eh? Quiere decir que en el capítulo 23 de Levítico, todas las santas convocaciones son el primer día de pan sin levadura, el séptimo día de pan sin levadura, el día de Shavuot, Pentecostés, son 3, el día de Yom Teruah, son 4, el día de Yom Kippur, son 5, el primer día de tabernáculo, son 6, el séptimo día de tabernáculo, son 7. Esas son las santas convocaciones, que son sábados especiales dentro de los tiempos señalados. Entonces, ¿qué es nuevo? ¿Ok?
Lo estamos grabando, por eso estoy dando la información y puedes repasarlo. Por favor, repásenlo, porque les va a solucionar muchos problemas a largo plazo si no entendemos estas cosas. ¿Cuál es uno de los síntomas de la falta de conocimiento de esto? Que en el día de expiación estamos viendo congregaciones en todos lados haciendo danzas, cantando, una fiesta, cuando el día de expiación no es para una fiesta. El día de expiación es una santa convocación para arrepentimiento y oración y ayuno. Porque no sabemos el propósito de cada espacio sagrado y los tiempos señalados. Ahora, Pesaj y pan sin levadura para recordar la aflicción y nuestra libertad y la redención, ¿sí? Contamos 50 días al gran día en la historia de Israel, Matan Torah, cuando se dio la Torah en el monte Sinaí, nuestra libertad absoluta. Ahí sí que vamos a rumbear. Sí, porque nos sacó del exilio, nos sacó de la vergüenza, nos sacó de la muerte, nos sacó del caos, nos trajo a la libertad. Su presencia está entre nosotros, nos dio identidad, nos dio honor, nos dio el convenio. Hello, ese es el día. Yom Teruah es el día cuando entronamos al rey. Hay un servicio específico en el templo y después se trasladó al servicio de la Torah en la sinagoga para que podamos nosotros hacer Malhuyot. Okay, que se llama 10 versículos que habla acerca de la grandeza y el poder de Dios como rey. Okay. Después recordamiento, que son 10 versículos que recordamos acerca de Dios, la criatura y la creación. Y después los versículos de Shofarot, que son el sonido de trompeta. El problema es que el primer día de Tishri, el primer día del año nuevo civil de los judíos en Israel, los seculares guardan ese día como una fiesta, como si fuera el 31 de diciembre. Y eso no es lo que la Biblia dice que debemos hacer. Yo no estoy de acuerdo en las formas que ellos celebran la entrada del nuevo año como los paganos lo hacen. Yo me enfoco en el ritual del templo, como en ese día se adoraba a Dios como el rey de la tierra y del universo. ¿Me están siguiendo, no? Ok. Entonces, vamos a leer acá. En el capítulo 23... la palabra Hag, que son solemnidades o fiestas, porque aquí se dice, estas son las solemnidades de Adonai, ¿okay? Y tiempos señalados, estos son mis tiempos señalados. Pero la palabra Hag no aparece aquí, pero sí Mikre Chodesh. Mikre Chodesh, que la vemos ahí, esa palabrita que están viendo aquí, Mikre Chodesh, ¿ok? Es tiempos señalados. Y esta palabra que está aquí es moedé, que son los tiempos señalados o las convocaciones santas. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Ok, entonces, Deuteronomio 16, versículos 16 y 17 dice de esta forma. Cada año, vamos a hablar ahora de las solemnidades de la peregrinación. Repitan conmigo, Hagim. Hagim son lo que nosotros llamamos las fiestas, que es para celebración. Pero ¿cuál es la diferencia entre la celebración de estos tiempos específicos que están conectados con los servicios del templo, están conectados con los sacrificios y están conectados con la agricultura? Eso se lo voy a mostrar ahorita. Cada año, léanlo conmigo, si pueden verlo ahí. Dice, cada año, todo varón tuyo comparecerá 3 veces ante Adonai tu Elohim, tu Dios, en el lugar. ¿Dónde es el lugar que haya escogido? Jerusalén. ¿Ok? ¿Hay templo hoy día en Jerusalén? Entonces no podemos subir allá a guardar las fiestas. En este caso, las solemnidades. No, porque ya saben que las fiestas en referencia a las 3 de peregrinación. Cuando digo fiestas, no estoy hablando de Yom Teruah y Yom Kippur. Estoy hablando solamente de pan sin levadura, Pentecostés y Sukkot. Vamos a revisar nuestros vocabularios para entender dónde estamos. ¿Ok? Y dice, en la solemnidad de los ácimos, en la solemnidad de las semanas, en la solemnidad de los tabernáculos, no se presentará vacío delante de Adonai. Aunque no hay templo, pero si usted viene a en este caso, las solemnidades de los espacios sagrados de peregrinación, que no podemos hacer, pero estamos guardando como memorial
entonces usted trae una ofrenda especial, porque aunque estamos fuera de Jerusalén, pero igualito, estamos trayendo el tributo de lo mejor que el Eterno nos ha dado para recibir la herencia y ser parte de la descendencia. ¿Me siguen? ¿Está claro esto? ¿Están conmigo? Ok. Entonces, dice, lea el versículo 17 conmigo. Cada uno dará de lo que pueda, conforme a la bendición que Adonai Elohim te haya dado. Gracias por su participación. Ok. Dice, cada año, pero 3 veces. En hebreo aquí dice, Shalosh, Pa'amim, Peshaná, Yegea, que Yagae. I'm sorry, Yagae. Está hablando acerca, y después mira qué interesante. Aquí vamos a ver la palabra Hagga. Esta palabra, Behagga. Eso es lo que son la celebración que se hace. Esa es la palabra clave. Behagga. ¿Ok? Esa es la palabra que se en referencia a las 3 peregrinaciones. Pan sin levadura, ácimos. Aprendimos que pan sin levadura en la Biblia dice la solemnidad de los ácimos. Ese es un vocabulario agrícola que nosotros no estudiamos en referencia a panes sin levadura que ocurre en qué tiempo del año. Exacto, Pesaj, el día que comemos Pesaj, ese es el primer día panes sin levadura. ¿Y qué son ácimos? Ácimos, eso tiene que ver con cebada. Ya sin levadura. ¿Pero qué es ácimo? Que no tiene levadura. Pero viene en el tiempo donde se hace la cebada, se produce la cebada en Israel. Quiere decir que el tiempo del año, lo que se produce, está conectado con la peregrinación. Estudiamos el templo, lo vamos a entender. Quiere decir que a través de la historia de Ruth, vamos a la historia de Ruth. Vamos a buscar la historia de Ruth. Hermano, entonces, si uno entiende bien el hebreo, se explica mejor, entiende uno mejor la palabra. Bueno, si entiendes el hebreo, sí puedes entenderlo mejor, obvio. El problema es que si no entendemos el hebreo, pero no entendemos el templo, hay un vocabulario en hebreo que está conectado directamente con el templo, que tú lo puedes leer en hebreo y no sabes lo que representa de acuerdo al templo. Entonces estamos en el mismo lugar. Sí, es como cualquier lenguaje. Exacto. Tiene que tener un contexto. Ahora, tú puedes leer eso, ¿ves? Y nos decimos este unleavened bread, pan sin levadura en hebreo, hamitzot, ¿verdad? Entonces, si no sabes lo que significa, ahí quedaste, ok, sin levadura. ¿Y por qué sin levadura? Y la gente no hace esas preguntas, entonces siguen caminando. Entonces, pues no vemos la cosa. Pero mira qué interesante. En el capítulo 1 y el versículo 22 del libro de Ruth, mira cómo lee. 1:22. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Quiere decir que ellos llegaron a Bethlehem al comienzo, febrero, marzo, abril, mayo, y entre mayo y junio ocurrieron los eventos de Ruth con Boaz. Porque después traen el trigo. La cebada es primero. Y después viene el trigo, exacto. Entonces la fiesta, en este caso la peregrinación de Pascua con pan sin levadura, ocurre en el tiempo de la cebada. Después, cuando eso pues da los primeros frutos en el templo, después vienes la primicia en el templo, después vienes en Pentecostés, ahora viene el trigo. ¿Me estás siguiendo? 50 días después, ¿qué yo dije? 50 días después. Y de repente en Yom Teruah, en tabernáculos, ahí es cuando se presentan las raisins, las pasas, oliva, uvas, otras cosas que se llevan al templo. ¿Me están siguiendo? Durante este periodo de esos 50 días en el medio, ¿qué hacían ahí? ¿Seguían trayendo el producto o se detenían? No, están haciendo lo de
lo de la cebada, lo del trigo, ya preparándolo para el día de Pentecostés. Entonces cuando llegaba el día de Pentecostés, tú tenías desde Pentecostés hasta Hanukkah, diciembre, para traer los frutos del resto del año que se daban el resto del año. ¿Me estás siguiendo? Y desde diciembre hasta Pentecostés, lo que suple la tierra desde diciembre hasta Pentecostés, se trae en Pentecostés, porque son ciclos agrícolas. Están las lluvias tardías y las tempranas. Eso tiene que ver con lo agrícola, eso tiene que ver con las fiestas, tiene que ver con las peregrinaciones, los espacios sagrados. Qué bueno es aprender cosas nuevas, ¿verdad? Speak up, speak up. Todo está completamente escrito en el contexto cultural, histórico y lo que ellos tienen y están viendo en ese momento. ¿Ok? Que tenemos que conectar la cultura, el idioma, el templo, expresiones idiomáticas. Rapidito, tengo que continuar. Exacto, por el trigo, exacto. Dice con el trigo, perfecto. Entonces estamos viendo cómo todo esto está conectado. Entonces, la palabra Hag es lo que define las peregrinaciones en Deuteronomio 16. En Éxodo 23, versículo 14, dice lo mismo. ¿Puede leerlo, mi hermana? ¿Tiene el micrófono ahí? No, mire, está en la imagen, está en la pantalla. No sé si lo puede ver. No lo puede ver. Éxodo 23, 14 dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Ok, para allí. Si una persona que no conoce el templo y no sabe de la fiesta del Señor, lee ese versículo, no tiene idea qué tiempo del año está hablando y por qué usa ese vocabulario. Pero tú le hablas a un judío que entiende el hebreo y entiende la cultura y vive en Israel, y lee eso, Pesach, Shavuot y Sukkot, ya. Pero un pedacito de información que quiero que noten, ¿okay? Que la palabra y la solemnidad de la cosecha al fin del año. Está llamando el mes de Tishri, el mes que vamos a entrar ahora, para guardar el día de Yom Teruah y el día de Yom Kippur y Sukkot, tabernáculos, como el fin del año. Pero no entiendo, ese es el séptimo mes del año agrícola. ¿Por qué le llama el fin del año? Porque después de Tishri vienen las lluvias y ya no se está. Exacto, se siembra. ¿Ok? Quiere decir que el vocabulario agrícola, el mes de Tishri, se considera como el fin del año agrícola, pero no del fin del año civil. Ahí mismo lo dice, al fin del año. Entonces, no entiendo. Es el primero del año civil, Tishri, es el primer mes del año civil, donde se cuentan los jubileos y se cuentan los años sabáticos. Pero Tishri se convierte el fin del año para las peregrinaciones, para lo que se llama las fiestas, que está basado en cosechas, está basado en agricultura. I saw your face, so I fixed it. Okay. Mi esposa me dio una carita así, yo dije que tengo que arreglarlo. Porque tenemos 4 cabezas de año en Israel. Sí, está en Nisan, que cuenta el principio de lo que se llama las solemnidades, en este caso la peregrinación. Está el mes de Elul, que es cuando se cuenta el año para los animales, para las ofrendas en el templo. Porque cada animal representaba un año diferente. Un cordero del primer año. Cuando se comienza el primer año. ¿Ve? Quiere decir que si un animal nace el día antes del primero de Elul, ya tiene un año. Si nació el año pasado, este año ya tiene un año. ¿Sí? No, sí. Por ejemplo, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es el 25. Vamos a decir que hoy es el primero de Elul, que cae el 25 de agosto. Que es una suposición. Si el animal nació ayer,
Pues el 24 de agosto, que sería antes del mes de Lul, pues ya tiene un año. Aunque nació ayer. Se cuenta como un año. ¿Me está siguiendo? Porque están contando cuánto tiempo estuvo en el vientre. Y eso todavía se usa en algunos países de Asia. Seguro es que todo el mundo oriental lo usa. Somos nosotros que no estamos al tanto de eso. Quiere decir que, imagínate, en el templo un año había sobre 2 millones de personas en Jerusalén para una Pascua. Y se contaron 256,000 corderos para la Pascua ese año. Entonces, tienes que imaginarte. Recuérdate, está el cordero de la Pascua. Pero están las ofrendas en la mañana y están las ofrendas en la tarde. Esos son muchos animales para ofrendas. Entonces tú tienes que figurar cuánto van a pesar. Porque yo te recuerdo la vez que compramos la carne de la vaca esa, del todo. No me quiero acordar. Y cuando fue un cuarto de vaca, padre, cuando agarramos esa vaina así, increíble, ¿cómo pesa eso? Entonces, y dice que tienen que llevar los sacerdotes, tenían que agarrarlo. Esos sacerdotes eran bien fuertes, yo. Tienen que cargarlo y no podían dejar que se cayera. La carne no, al suelo no. Oh, no, eso tenía que estar seguro y después tenían que lanzarla. Al fuego. Hello. Entonces nos pusimos a investigar mi maestro y yo. Entonces, como ya entendemos cómo se cuenta el año, un becerrito o un corderito de 8 días se convierte ya en un año. Él no va a pesar tanto como uno que... Correcto. ¿Me está siguiendo? Entonces, entendiendo estas cosas, vamos a ver cómo la administración del templo y estas cosas funcionan. Porque si no, imagínate una vaca así grandotota que pese como 500 kilos. Hello. Ok, seguimos. ¿Me están pasando bien? Amén. Ok, dice, versículo 17, hermana, versículo 17. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofreceréis con pan leudado la sangre de mi Sí, sacrificio. está bien así, ya 3 veces al año, eso es lo que quería cubrir. Mira qué interesante, ahora Éxodo 34, versículos 22 y 23 dice, celebrarás para ti fiesta de las semanas. Aquí dice fiesta de las semanas. ¿Ok? Pero en hebreo, mira lo que dice aquí, Hagag, Vehag. Mira aquí, ¿ve? En el centro. Vehag. Está utilizando un vocabulario específico para los días de peregrinación, para los tiempos señalados que tienen que ver con peregrinación. Celebrarás para ti la fiesta de las semanas, de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de cosecha al terminar el año. ¿Está hablando de qué? ¿Qué tiempos del año está hablando ahí? ¿Qué fiesta señalada está hablando aquí? Los Moedim. Los tiempos señalados. ¿Cuál de ellos? Tabernáculos. ¿Y cuál otro? La siega del trigo es Shavuot. Ahí está, ¿ves? Mire cómo usted conectó trigo con Shavuot. Pero también le dice de las semanas. Sí, la fiesta. ¿Ves? Sí. Porque se tiene que Sí, la contar fiesta. cuántas semanas para llegar a Shavuot. ¿Ves? Ya Conoce investigamos también. cuánto vocabulario para una fiesta. Se le conoce como Trigo, la fiesta de la semana. semanas. ¿Ves? Ahora estamos investigando el vocabulario bíblico conectado con los tiempos señalados. La gente, vamos al libro de Hagai, Ageo. Esto es algo que aprendí de mi maestro un tiempo atrás, pero cuando lo fui a ver, él nos enseñó esto de nuevo y siempre le sacamos más información cada vez que lo veo. Por eso es bueno tener un maestro que sepa más que uno. Y le doy gracias al Eterno que mi maestro sabe mucho más que yo. Estoy feliz de tener un recurso que él estudia, valida, verifica todo. Me ayuda a estudiar. Mira qué dice aquí. El primer versículo del capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el primero del mes. ¿Qué tiempo del año es ese? Te está dando una fecha. Sexto. Te está hablando el sexto, está hablando el mes de Elul, porque está contando desde Nisan. Ok, apunten esto. Desde Génesis 1 a Éxodo 11, el calendario que Génesis y Éxodo capítulo 1 al 11 utiliza es el calendario civil, de Tishri a Tishri. Desde el capítulo 12 de Éxodo hasta el libro de Apocalipsis, utiliza el calendario de Nisan
Aviv a Aviv. Porque es agrícola con los tiempos señalados. ¿Me están siguiendo? Desde la salida de Egipto hasta el Apocalipsis. Sí, el resto de la Biblia utiliza primero, excepto por el jubileo. El jubileo se cuenta ¿desde dónde? Desde Tishri a Tishri. Pero las fiestas o los tiempos señalados o las santas convocaciones, mira qué interesante, las fiestas son ¿cuáles? ¿Cuáles son las fiestas? Panes sin levadura, Shavuot y Sukkot. Todos son santas ¿qué? Convocaciones. Porque tiene ¿qué? ¿Qué es lo que hace las santas convocaciones? Los sábados especiales. Los Shabbats. ¿Verdad que sí? Ajá. Y dentro de los tiempos señalados, incluye ¿qué incluye todos los qué son los tiempos señalados? ¿Qué incluye? Los Moedim. Que son Pascua. tiempos señalados, son todos. Todos. Pascua. Exacto, ok. Pero las fiestas de peregrinación son 3. Sí. Todos son santa convocación, pero tienen diferente función. Uno tiene que ver con la cebada, otro tiene que ver con el trigo, ¿ok? Con la agricultura. Otros tienen que ver con arrepentimiento. Otro, como Yom Teruah, tiene que ver con el entronamiento de Dios. Por eso tenemos que aprender estas cosas. Porque si aprendemos lo básico de las cosas y los tiempos señalados, vamos a aprender un vocabulario que vamos a ver a través de toda la Biblia. Entonces, cuando Pablo dice, al sonar de la última trompeta, oh, Yom Teruah. Ya yo ni te tengo que decir nada. Ya inmediatamente ya tú lo sabes. Al sonido de la gran trompeta, el Eterno va a enviar sus ángeles y buscará a los escogidos de los 4 confines de la tierra. Ese es Yom Kippur en el año jubileo. ¿Me están siguiendo? Yes. Están mirando como que estoy loco. Familia, estamos leyendo versículos. Y ¿verdad que es ¿verdad que es un poquito difícil? ¿Verdad que sí? ¿Usted sabe por qué es difícil? Porque no estamos aprendiendo el vocabulario bíblico. Hemos aprendido mucho hoy. Sí. Ya sabemos que el tiempo de pan sin levadura tiene diferentes nombres. Está durante un tiempo al año. Tiene diferentes requisitos de cómo hacerlo. Tiene un protocolo de cómo hacerlo. Pan sin levadura tiene un protocolo. Pentecostés tiene un protocolo, cómo hacerlo. Sukkot tiene un protocolo, cómo se hace, cómo se celebra. ¿Cuáles son las oraciones? ¿Cuáles son los salmos que se cantan? ¿Cómo se hacía en el templo? Eso nos mantiene completamente ocupados y no vamos a estar buscando cuánta loquera hay en el mundo de conspiraciones. Porque yo quiero aprender lo que dice la Biblia para aprender cómo vivir de acuerdo a los estatutos, decretos y mandamientos. Amén. Amén. ¿Me están siguiendo, no? Amén. Pero no se preocupe, este es el proceso. Ya como me están permitiendo venir aquí todas las semanas, mi esposa está siempre detrás de mí diciendo, vamos a compartir los fundamentos básicos. Hoy estamos comenzando. No se supone que usted lo aprenda hoy en un día, pero le voy a decir algo. Si usted se pone en tono con el vocabulario que estamos utilizando, cuando esté leyendo la Biblia a través de los capítulos lo va a ver. Porque toda la Biblia está escrita en una localidad geográfica, topográfica, histórica, que no cambia porque ya el vocabulario es consistente bíblicamente. El reto del español. ¿Cuántos diferentes dialectos en el mismo México existen en el español y de los dialectos locales allí? Muchísimos. ¿Usted ha ido a un lugar en México que usted dice algo y no te entienden? Una palabrita que de repente representa algo diferente. Yo estuve en Venezuela. En Venezuela hay palabras que tú usas y son ofensivas para una persona en Puerto Rico y viceversa. Yo tuve que aprender. Yo recuerdo cuando fui a Venezuela la primera vez y yo le dije, oye, ¿me puedes coger eso ahí? Y todos riéndose en el clubhouse, yo jugaba béisbol. ¿Y por qué se ríen de mí cada vez que digo coger? Un venezolano sabe lo que significa eso, es el acto sexual para ellos. Para mí es agarrar algo. Entonces tuve que, ok, ¿puedes agarrar eso, por favor? Porque para ellos significaba algo diferente que para mí. Un animalito
tiene un vocabulario en Venezuela que en Puerto Rico es ofensivo. Y cuando fuimos a Chile, Cuando fuimos a Chile también. y cuando había algo que decía que tenía palta, y nosotros tuvimos que preguntar qué era. Sí, aguacate. Ah, Y ellos dicen palta. Y es español. Imagínate la Biblia traducida a un español malo, sin el contexto original. Por eso hay Biblias que dicen fiestas y esta dice solemnidades. La solemnidad en realidad es lo más cerca lo más que se acerca. Porque ahora todo el mundo, no, la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de Yom Teruah, que no son fiestas, son espacios sagrados. No todas son fiestas. Exacto, y son santas convocaciones porque son sábados especiales, pero no son fiestas. Y yo no entiendo cuál es el problema de la gente aceptar eso, que es bíblico. No, es que no entiendo. A veces personas por no entender el templo y no entender el vocabulario, dialoga, debate, divide y no te hablan más, pues. ¿Qué? Exacto. Levítico 23, ya yo había leído este, ¿no? Ah, no, dice, habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, para vosotros será solemne reposo, Shabbatón, una conmemoración al son de trompetas, una santa convocación. ¿Ok? A ver si lo puedo leer bien hoy. A ver. De ver el Bene Israel, Lemo, Bachodesh Hashevi Ve'echad, Lechodesh Yihye Lachem, Shabbatom, Zikaron, de remembrancia, Zikaron, Teruah, Mikre Chodesh. Es una santa convocación. ¿Ok? No dice Hag ahí en ningún lugar. En el hebreo no dice que es un Hag. El propósito del día de trompetas es escuchar la trompeta. Por cierto, vamos a Números 28. Números capítulo 28 y te da más instrucción acerca de la observación. Perdón, capítulo 29. Te da más instrucción acerca de qué hacían en el templo. Esta mañana yo hice el estudio y expliqué un poquito más acerca de cómo se hacían con las oraciones y el servicio, ¿verdad? Hoy no lo vamos a cubrir, es un poquito más intenso. Sí. Pero sí nos dice, en el templo estaban unas oraciones, el servicio de ofrendas en la mañana. Después, de 9 a 11 y media, 12, estaban los de la mañana. Entre 11 y media a 2 y media, estaban lo que se llama, repitan conmigo, Musaf. Que son ofrendas extras, específicas para los días especiales. Las santas convocaciones. Por eso es que el libro de Números, capítulo 28 y 29, comienza las ofrendas diarias. El versículo 9, ofrendas mensuales en el día de reposo. En el versículo 11, las ofrendas para la nueva luna. En el versículo 16, ofrendas para las fiestas solemnes. ¿Ok? El capítulo 29, habla acerca del mes séptimo. Del primero del mes, tendréis santa convocación. Del versículo 16 al versículo 31, está hablando de las ofrendas que se traían en Pascua, pan sin levadura, Shavuot y Sukkot. ¿Me siguen? Y en el 29 te habla acerca de lo que se hacía en el templo para lo que es Yom Teruah y Yom Kippur, el día de trompeta y el día de... Y se traía esto en el séptimo mes, el primero del mes. ¿Qué mes es ese? Tishri. ¿Se cuenta desde dónde? Desde Aviv. ¡Eso! ¡Aleluya! No tiene idea lo feliz que yo soy cuando vengo a un lugar que quieren aprender y estoy tan feliz con ustedes y tan orgulloso de cada uno de ustedes porque veo el deseo y para mí es un honor de verdad venir acá y compartir esto. Es que a mí me hubiera hecho la pregunta, yo también tengo. Eso es. El séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación, Mikre Chodesh. Ninguna obra de siervos haréis. Os será día de sonar de trompetas. Ofreceréis ¿qué? Siga leyendo, mi hermana.
Ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de 1 año sin defecto, y la ofrenda de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación para reconciliarnos, además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda, y sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida a Jehová en olor grato. El día 10 de este mes séptimo tendrás santa convocación y afligiréis vuestras almas. ¿Ese qué día? Es la siguiente fiesta. El día de expiación. Expiación. ¿Ve? Y hay otro sacrificio, ¿me estás siguiendo? Porque no te dice día de expiación. No, nada más Él dice día dice, 10, afligiréis, ¿tú qué? nuestras almas. Ese es el día de expiación. Quiere decir que el ayuno ahora se convierte en el vocabulario que define el día de expiación. Porque afligir significa El ayuno. el ayunar. Entonces cuando vamos a Isaías 58, y alguien que busque en Hechos, no recuerdo qué capítulo es, que habla después del ayuno. Alguien que lo busque, the fast, en Book of Acts. Can you look for it? Clama a voz en cuello, no te detenga, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado, que me busca cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, que no hubiese dejado la ley de Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Elohim. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Ya sabes que Isaías 58 está en el contexto del día de expiación. 58. 58. ¿Ve? Ajá. ¿Ve? Está hablando del día de expiación. Ahora ya entendemos un vocabulario que estamos viendo a través de la Biblia. El libro de Ruth. Que imagínate que tú se lo presentes a una persona y dice, ¿sabía usted qué tiempo del año ocurrieron estos eventos? No. Esto ocurrió durante la primavera y después terminó durante Pentecostés. ¿Y cómo usted sabe eso? Me alegro que preguntó. Y de repente empieza a enseñarle todas estas cosas que estoy compartiendo con ustedes. Por la cebada y el Por la cebada, por el trigo, ya sabemos exactamente. Quiere decir que no tiene que decir pan sin levadura, no tiene que decir Pascua, no tiene que decir Yom Kippur, no tiene que decir Yom Teruah, no tiene que decir Sukkot, no tiene que decir Shavuot para saber qué tiempo del año la Biblia está hablando. Porque hay un vocabulario, que se ata a cada una de esas solemnidades, de las santas convocaciones. Usted iba a decir, mi hermano, disculpe. No, pero ya no. No, es que a Yeshua lo acusaron de cortar las espigas del producto. Fue en esas fechas cuando estaba las plantaciones verdes. Sí, tiene que haber sido porque estaba caminando y él tomó. En esos meses. Exacto, pero en el libro del número, actually no. Sí, yo creo que el libro del Deuteronomio, yo creo que fue la semana pasada que leímos eso en la parasha. Tú puedes caminar por un campo, agarrar y comer. No es tomar el hoz. No, exacto. Y él caminó, agarraba y comían. Eso era legal de acuerdo a la Torah. Pero no de acuerdo a algunos fariseos. Pero fue en esas fechas que Puede haber sido entre las fechas porque tiene fruto. tiempo para Exacto, tiempo para Dependiendo exacto. qué fue lo que agarró. Ok, vamos a continuar aquí. En Números capítulo 10, ¿quiénes podían tocar el shofar? Esta mañana lo cubrí, pero estoy expandiendo un poco acerca del tema en esta noche. ¿Viste cómo estoy presentando esto diferente? Sí, diferente. El mismo tema diferente. Porque es que se abre la oportunidad de expandir, depende del tema y la audiencia y el contexto que quiera traer. Eso es lo bello de la Torah. Que cuando ya nosotros descubrimos los temas principales bíblicos, el idioma, el tiempo, cómo trabajaba, dónde lo hacían, cómo funcionaba. Ahora tú puedes hablar literalmente en un versículo mucho tiempo porque puedes usar el contexto histórico, geográfico, topográfico, bíblico, arqueológico. Disculpe, hermano, que lo moleste. Algún tiempo nos puede enseñar fiesta tras fiesta. Bueno, fue lo que mencionó. Eso es lo que ¿verdad? vamos a hacer. Para allá vamos. Sí, vamos para allá. Por eso quería hacer una introducción acerca del vocabulario que estamos viendo, como le enseñé hoy. Sí. Estos versículos
enseñan en lo que estábamos leyendo. Yo lo que hice, leí los mismos versículos esta mañana, pero enfocándome en el vocabulario de cada una de las solemnidades, específicamente la peregrinación, y cómo se define. El día de Yom Teruah, el mismo nombre lo dice, el día de trompeta, el sonar, para recordar, Zikaron. Ese es uno de los nombres, por cierto, en el hebreo es Yom HaZikaron, el día de remembranza. Yom Hadin, el día de juicio. Esos nombres tienen que ver con Yom Teruah, el día de trompetas. Cada día, cada solemnidad y cada espacio sagrado tiene un vocabulario específico a ese día y esos eventos. Interesante, ¿verdad? Perfecto. Es como un diccionario, ¿cómo se dice? It's like, not a dictionary, but it's un glosario. Es un glosario dentro de la Biblia. Cuando mi maestro me enseñó eso, fue como la revelación más grande que yo había tenido. O sea, wow, ahora yo sé exactamente lo que está diciendo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Vamos a Esdras capítulo 1. Dijo Esdras. Esdras 1. Usted va a leer Esdras 1, yo voy a Ageo. Para darte un ejemplo. ¿Tu Biblia lo lees? Cuando tenga Esdras 1, lo lee, por favor. Amen. 1 y 2. Esdras 1, 1 y 2 dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo. Perfecto. ¿Quién era el rey de Persia? Ciro. Ciro. Ok, voy a leer Ageo, versículo 1, capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, ¿sabían ustedes que ese Darío era el hijo de Esther? Voy a repetirlo. Ese Darío era el hijo de Esther, la reina de Persia. Y estos eventos en el libro de Ageo ocurrieron 21 años después del versículo que usted leyó. De Esdras 1:1. Cuando te cita a un rey, te da una fecha, te da un mes, tienes que parar y buscar en la historia dónde vivieron y dónde era. Habían dos Daríos. Darío el Medo, persa, ese vivió antes que Esther. ¿Me está siguiendo? Era más antes que Ciro. Y estaba este Darío, que es el hijo de Esther, la reina Esther. Ahora la historia como que tiene un contexto completamente diferente. Ahora entendemos por qué el Eterno permitió la opresión en Israel, en Babilonia y Persia, con Amán, para que entonces pudiera venir Esther al mando, para que tuviera un hijo, para que eventualmente el templo fuera restaurado. Eso es un patrón histórico y profético que ya yo entiendo que la justicia prevalecerá después de la opresión. Con la opresión que está ocurriendo en el mundo ahora mismo, ya yo sé que el Eterno ya está moviendo las fichas para que su justicia prevalezca eventualmente. Amén. Esa es mi esperanza. Amén. Y esa es la profecía que uno busca, no inventándose cosas del aire. Dios me dijo cuando nunca habló. Estos patrones bíblicos nos enseñan y nos ayudan. Amén. Usted me dice que Ageo, que Darío en Ageo es hijo de Esther. De Esther acá en Esdras, por acá. Esdras es Ciro. Ciro era el abuelo de el marido de Esther, del esposo de Esther. Esdras, no, estamos hablando de Ciro. En el libro de Esdras. Sí, en el libro de Esdras habla de Ciro. Sí. Y Ciro era el abuelo de... Eran todos familia. Sí. ¿El esposo de Esther cómo se llama? Todos están conectados. Todos están conectados, pero no hacemos las conexiones. Entonces, estamos aprendiendo que las fechas, los nombres, genealogías tienen un propósito. El nombre de las fiestas, el nombre de las santas convocaciones. Aprendimos hoy que las fiestas en realidad son ¿qué en hebreo? Hag. Repitan conmigo. Hag. Ok. Hagim en plural. Hagim, y esas fiestas son ¿cuáles? Panes sin levadura, la fiesta de las semanas y los... Pero espérate, ¿qué otro nombre tiene la fiesta de las semanas? Shavuot. Ok, siga. Shavuot y Sukkot. ¿Qué ocurre cuando Sukkot se considera como qué parte del año? Al final del año de las fiestas, no.
agrícola. De la agrícola, sí. Es interesante que ahora tenemos un glosario bíblico para lo que estamos leyendo. De las lluvias. Pero estaría Eso- bueno que lo repitiera para que se nos quede, porque se nos... Está grabado. Que lo vean otra vez. ¿Quiénes pueden tocar las trompetas? Si el día de trompetas es una conmemoración del entronamiento de Dios en la tierra, cuando el templo estaba vigente, solamente ciertas personas legalmente podían sonar las trompetas. Habían dos tipos de sonar de trompetas. No, perdón. Dos tipos de trompetas. Estaba el shofar, que proviene de un carnero. Ese carnero también se llama Yovel. Jubileo es lo mismo que carnero en hebreo. Yovel es jubileo. Pero la misma palabra se puede en referencia al carnero que se utiliza para jubileo. Por eso tiene la conexión y ese sonido. ¿Me están siguiendo? Ok. Y están las trompetas de plata. Eran dos trompetas de plata y solamente los sacerdotes podían hacerlo. ¿Por qué solamente los sacerdotes? Vamos a Números capítulo 10, versículo 7 y versículo 7 al 10. ¿Lo puede leer? Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. ¿Estatuto qué? Perpetuo. ¿Quiénes hacían eso? Los hijos de Aarón. Ok, quiere decir que cuando el templo sea restaurado o el altar sea restaurado y haya un Sanedrín y comiencen los sacerdotes, comiencen las ofrendas y comiencen y se construye el altar y haya un sumo sacerdote, no pueden haber ningún ministerio de shofar en ningún lugar. Hoy día hay ministerios de trompetas. ¿Ok? Y no estamos minimizando que usted quiera hacer algo para el Eterno. No estoy diciendo nada. Pero cuando comience el altar, cuando el sacrificio sea restaurado, que va a ser restaurado, en el milenio no va a haber gente fuera del templo que pueda tocar las trompetas. Lo dice la Biblia. Vamos a seguir leyendo. Versículo 9. Y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis la trompeta sobre vuestros holocaustos. ¿Ve? Tocará la trompeta vuestros holocaustos y sacrificios de vuestras ofrendas de paz y os serán por memorial delante de vuestro Elohim. Yo soy Adonai vuestro Dios. Por eso es que no se puede sonar fuera del templo por otra persona, porque tenía que acompañar el servicio de los sacrificios y el área donde estaban haciendo eso era de alta santidad, donde solamente los sacerdotes podían estar. Ahora, estamos hablando ahora con las trompetas de plata aquí. Entonces vamos a ir a Levítico 25. Levítico 25 nos habla a nosotros acerca del jubileo. Y el versículo 8 y 9 dice de esta forma: y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta, pero en el hebreo no dice trompeta como trompeta de aquí. La trompeta en el hebreo que usa en esta palabra, en este versículo, es diferente a lo que es trompeta en este versículo. En este versículo en el hebreo dice shofar. En ese versículo aquí en Números utiliza la otra palabra que representa trompeta, pero no es de animal, sino es de plata. Se puede decir que en Números estamos hablando de las trompetas de plata y en Levítico el shofar. Exacto. Quiere decir que no vamos a saber qué tipo de trompeta vamos a escuchar, al menos que no entendamos qué tiempo del año es. Si tú escuchas el shofar en Yom Teruah, tú vas a escuchar a un sacerdote con el shofar en el medio de 2 con las platas. El sonido es diferente, es distintivo.
Pero el sonido de las platas no es tan largo como el shofar, porque el mandamiento es que se escuche el shofar, que es la trompeta que habla Pablo. Que en el día de expiación, en el año que se declara el júbilo, como lo dice aquí, dice, entonces hará tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. Ok, pregunta, ¿qué día del año es? El día de la expiación. Pero no dice día de expiación. Sí, más adelante. Ah, sigue leyendo, pero notaste No, ahora. pero es por el mes séptimo. Ah, viste, día 10. te está dando un glosario. Ajá. Te dice más tarde el día de expiación, pero te dice el séptimo mes, el 10º día del mes. Ya tú sabes que cuando menciona en otro lugar en la Biblia el 10º día del séptimo mes, ya tú sabes automáticamente que es el día de expiación. O el ayuno. O el sonar del jubileo. Ya tú sabes cuándo es. Entonces cuando yo voy a Mateo, capítulo 24, que dice señales del fin. Eso quiere decir que las trompetas no pueden tocarse, el shofar no se puede tocar en cualquier momento. Se tocaba en los ayunos, en el templo, en los ayunos, para anunciar un ayuno. Pero el de shofar, tenía una boquilla de plata. En Yom Teruah tenía la boquilla de oro y en Yom Kippur la boquilla de oro. En los lugares más altos de santidad cambia el metal que se utilizaba para reflejar lo santo del tiempo. Ahora quiere decir que los utensilios, los metales, de acuerdo si era oro o plata, determinaba el tiempo del año y con qué función era. ¿Qué? Mateo 24, versículo 30 a 31. ¿No están aburridos, no? Yo espero que esta noche no puedan dormir. Que le explote la mente. ¿Y qué dijo él? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con gran poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo al otro. ¿Qué? Quiere decir que ahora proféticamente las trompetas determinan un tiempo del año. Quiere decir que el Mesías no va a venir en cualquier momento en un rapto que alguien se inventó en los 1800. Porque el rapto que hemos aprendido en la iglesia pentecostal, que eso fue basado en un sueño de una niña de 15 años, se lo dijo a Wesley, yo creo que era, no sé si era Wesley o otro, y de ahí arrancaron con esa teoría y ahora todo el mundo piensa que en un momento van a ser arrebatados. Sí, la palabra arrebatamiento aparece en la Biblia, pero no rapto. Entonces, la venida del Mesías tiene un tiempo señalado. Tenemos que conocer los tiempos para saber cuándo Él viene. ¿Me están siguiendo? Amen. Ahora, que puede ser en cualquier momento. Sí, en el sentido de los tiempos señalados de Yom Teruah y Yom Kippur, porque ya no se sabe cuándo es el último jubileo. Como no se sabe cuándo es el último jubileo, porque no hay templo, no hay Sanedrín, no hay sacrificio, no hay sumo sacerdote por este momento, no sabemos cuándo es ese último jubileo. Entonces, en cualquier Yom Teruah y en cualquier Yom Kippur suenan esas trompetas del cielo. ¿Me están siguiendo? Amen. Ahora estamos exactamente porque somos sobrios y no estamos embriagados con religión, tratando de investigar y profetizar en cosas que son en realidad bíblicamente concretas. Dios trabaja con un tiempo determinado. Él no cambia sus tiempos establecidos por Él mismo. Amén. Para que aprendamos dónde estamos parados todo el tiempo. Amen. Ya casi termino. Dice, número 29, versículo 1, ya yo leí ese. ¿Quiénes determinan estos espacios sagrados? Ezequiel, capítulo 44, versículos 23 y 24, dice de esta forma. Los sacerdotes, el versículo 15, ¿puede leerlo, por favor? Ezequiel 44. Sí, 15, yes, sí. ¿Lo tienes? Ezequiel 44, 15. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí,
Ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Quiere decir que en el milenio van a haber ofrendas. Quiere decir que se va a tocar las trompetas durante los espacios sagrados y las santas convocaciones, como dice el número 10. Quiere decir que va a haber peregrinaciones. Quiere decir que va a haber todas estas cosas volviendo a estar vigentes. Yo creo que es tiempo de aprenderlas. ¿Usted no cree? Vamos a un reino sin saber lo que va a ocurrir. O sea que si no los aprendemos vamos a estar viendo a ver. Sí, yo voy a estar de lejos mirándolo y se los dije. Ahora me van a preguntar, no, tuvieron tiempo, ahora vayan allá. Pablo, ven acá. Ven acá, Pablo. ¿Qué pasó? No me quisieron hacer caso. ¿Puedes imaginarte esa gente? Salomón, Pablo, Juan, Santiago, todos caminando en el reino. Y de repente todos decimos, seguimos a Yeshua parado en una esquina. Cuando entra el rey, nadie sabe qué hacer. No sabemos qué decir, no sabemos el protocolo del rey. Triste. Vamos al templo, no sabemos por dónde entrar. No sabemos qué vamos a cantar. No sabemos cómo vamos a responder. No sabemos cómo vamos a subir. No sabemos qué vamos a hacer. ¡Wow! Nos redime, nos restaura, nos reconcilia con el Padre. Por lo que Él hizo, lo que único que dice, aprenden los decretos, los estatutos y mandamientos. Los descartamos porque fueron abolidos en la cruz. Yeshua estará sentado a la diestra del Padre diciendo, ¿qué le pasa a esta gente? No saben leer. Porque Él nos dijo constantemente que nada de eso había sido abolido. Amén. El vocabulario es consistente, familia. Amén. Y yo espero que en el día de hoy podamos ver lo profundo, que es un tema que en realidad cuando estamos al tanto, mire, el problema es este. Y lo que dice mi esposa tiene razón. Otra vez. Siempre tienes razón. A veces nosotros los maestros pensamos que todo el mundo conocen estas cosas básicas. Y después uno hace un comentario que para mí es... Básicas. No, en serio. Sí. Es solamente porque lo he repetido. Si uno lo ha repetido un montón de veces ya tiene un ciclo, ya más o menos tiene una idea. Pero estoy encontrando que dentro de las raíces hebreas y de mesianismo que llevan practicando algunas cosas, en realidad no entienden un vocabulario específico bíblico. Quiere decir que ahora mismo ustedes se les están adelantando en su comienzo y van a tener una mejor base y menos que reaprender. Es como yo hago artes marciales. A veces me enseñan a hacer una técnica y la hago por un año equivocada. Yo estuve en una clase que fui a la clase de las 6:30. La segunda clase de las 7:30, Jiu-Jitsu, ¿verdad? Y de repente estoy aprendiendo la misma técnica en la primera hora. Y cuando llegó la segunda clase, uno de los cintas negras dice, todo el mundo enseña esta técnica de esta forma, pero eso está incorrecto. Y yo me indigné. Yo digo, yo tengo 55 años, estoy viejo, ya me duele todo. Y estuve una hora aprendiendo algo equivocado. Yo no tengo tiempo para eso. Y yo fui y se lo dije, porque ustedes no se comunican. Comuníquense para que estén en la misma línea. Porque entonces me haces perder una hora aprendiendo algo que no trabaja. Estoy una hora instalando un movimiento en mi cuerpo que después la próxima hora me dicen que está incorrecto. Entonces, eso mismo le ocurre en lo que es los mensajes teológicos. Hay personas que empiezan a enseñar y no están educadas en estos fundamentos y te enseñan su percepción basado en lo que la Biblia en español dice sin considerar el contexto histórico, geográfico, lingüístico de las fiestas, todo el glosario bíblico. Y entonces dicen, no, la fiesta de trompeta. Y todo el mundo, la fiesta de trompeta. Y después viene una persona que estudia esa área y te dice, no, no es una fiesta. Y ahí todo el mundo se vuelve loco. Porque la vaca sagrada de la palabra fiesta fue tocada. Cuando en realidad el texto en hebreo no apoya que se le llame una fiesta. No estoy tratando de arruinar tu día. Estoy tratando de descubrir más entendimiento del día de acuerdo a las escrituras. El día que se presente en la Biblia que llame a Yom Teruah un Hag, una peregrinación, pues yo me estoy de acuerdo contigo. Pero yo lo he buscado en toda la Biblia y no lo he encontrado. Y yo tengo que establecer lo que la Biblia dice, no lo que usted piensa y lo que yo pienso que usted quiere escuchar. Y ahí es donde entra el conflicto. Mi maestro, bien sabio, cuando él y yo hablamos, intercambiamos. Y yo lo escucho. Y él me ha dicho cosas a veces que yo digo, no. Y él y yo no estamos de acuerdo en todo, pero tengo un gran respeto. Y mi maestro a veces me enseña cositas que yo nunca había escuchado. Yo he aprendido a escuchar, a tomar nota y a validar.
Y yo voy a buscar. Y después me dice, ¿qué encontraste? Comparte conmigo. Y ha habido ocasiones cuando yo he compartido un pedacito de información histórico, geográfico del Antiguo Medio Oriente que él no estaba al tanto. Él no me dice, no, porque no está correcto. ¿Sabes lo que él hace? Él me escucha. Me da la oportunidad de escuchar lo que yo puedo añadirle a lo que él me está enseñando. Y después se queda pensando así. Y cuando yo termino me dice, busca tu Biblia. Y me enseña 4 o 3 versículos que apoya lo que yo estoy ayudándole a entender que me enseñó primero. Ahora se convierte en una oportunidad para aprender. Y ahora yo entiendo que podemos seguir añadiendo. Yo no pretendo saberlo todo. Yo no soy el mejor que hablo el hebreo, estoy aprendiendo. Yo no soy el mejor maestro del mundo, solamente un siervo. Pero algunas cosas sí yo entiendo. Y mi único deseo es compartirlo para que usted vaya, tome la información, lo valide, lo busque y así usted pueda aprenderlo y lo pueda compartir con otra persona. Porque si yo pretendo saberlo todo y no comparto la verdad, sino que pretendo que usted escuche lo que yo diga porque lo digo, eso no estoy en la iglesia de nuevo. Esos días se acabaron. Por eso yo vengo y le doy el hebreo. Ahí está la palabra. Ahí usted lo puede ver, el mismo texto. Y la referencia no es cualquier Biblia. Es the Lexham Hebrew Bible. Una Biblia reconocida por los mismos eruditos en el mundo educativo. Busco los mejores recursos y si ese no es el mejor, busco uno para que cuando usted lo vea y lo valide y lo verifique y lo pueda comprobar, usted sepa y tenga credibilidad con su audiencia. Así que en el futuro, cuando presente algo que una persona no está dispuesta o no sabe, como dijo Walter esta mañana, ya yo tengo un crédito de credibilidad porque estoy mostrando la evidencia. Mi maestro ha hecho eso conmigo. Porque usted cree que yo cito los libros. Si se pone a pensar lógicamente, si estoy buscando manipular a mi audiencia, ¿por qué yo te recomiendo los libros? ¿Por qué te digo dónde está? ¿Por qué comparto mis PowerPoints y mis estudios? Porque si yo quiero ser el que más que sabe, no comparto nada. Yo conocí a una señora así una vez. Le pedí por el PowerPoint, me dijo que no, que eso era de ella. Y yo, ok. Aprendí exactamente qué no hacer. Porque la verdad no es mía, es del Eterno. Amén. ¿Me están siguiendo? Amén. Si yo quiero ser el más que sabe, no comparto nada y lo tengo todo. Yo digo, no, porque mi libro dice, ¿cuál es el libro? No es para ti. Y ahí yo soy el más que sabe. No, yo quiero que usted aprenda, conozca, tenga los recursos. Y así yo no tengo que enseñar todo el tiempo a medio mundo. Ahora nos estamos multiplicando para que el honor, la gloria, el loor sea para nuestro Rey. Amén. Que el Eterno me lo bendiga y me lo guarde. Termine con una oración, por favor. ¿Puede cerrar en oración? Padre, te damos las gracias, mi Dios, en esta tarde. Gracias por la oportunidad que nos diste de estar aquí en tu casa. Bendice a cada una de las personas que están con nosotros, mi Dios. Padre, te damos las gracias también por dejarnos entender, escuchar estos estudios de nuestro hermano Rico y su familia que nos han acompañado por estos días. Sabemos que hay un propósito bien importante en esta iglesia, en cada uno de nosotros, y es aprender más de tu Torah, Señor. Gracias por la oportunidad que nos dices. También es la gente que está conectada en línea. Bendice a cada uno de ellos, mi Dios. La honra y la gloria sea para ti, Padre. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, mi Dios. Amén. Último comentario antes de terminar. No crean nada que les digo, valídenlo todo. Y si estoy equivocado en algo, estoy dispuesto a arreglarlo. Pero por favor, no se pongan a dividir, a discutir, a separar, a debatir, a juzgar a otras personas solo porque va en contra de un vocabulario que usted todavía no está al tanto de la profundidad de ese vocabulario. Y así podemos aprender todos juntos. Amén. Shalom.